Marcos, el Evangelio de Marcos. Capítulo 13, versículo 24 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, aquel Señor que ha dado a su Hijo para salvación de nuestros pecados, Señor, al cual podemos servir con las alabanzas, al cual podemos cantarle, pero también ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra y estar atentos, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones preparados para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos en nombre de Jesús que tú hagas una obra en medio de nosotros y te pido que me asistas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para poder exponer tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano, puede tomar su asiento. Bueno, es un tema bastante bueno para predicar. Nada fácil, pero acá estamos. Yendo primeramente a nuestro contexto, en versículos anteriores, podemos observar algunas cosas, algunos eventos que se han cumplido de forma precisa, donde el Señor anunció algunas cosas, algunas profecías que el Señor dijo que se cumplieron. El Señor anunció, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 2, que predicaron nuestros hermanos anteriormente, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, iba a ser reducido a cenizas, y fue algo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esto ya lo habían hablado algunos hermanos, donde el emperador romano Tito decidió atacar la ciudad de Jerusalén, y allí literalmente los soldados del imperio destruyeron el templo por completo y redujeron a cenizas toda la ciudad. Es así que lo que el Señor predijo en el capítulo 13, versículo 2, se cumplió de forma exacta. En ese mismo tiempo, esto no está en la Escritura, está en la historia, se dice que al menos 1 millón de judíos murieron a causa del asolamiento en Jerusalén. 1 millón de judíos. Y murieron a manos del Imperio Romano. Sin embargo, muchos que habían oído de las profecías del Señor Jesucristo lograron huir de la ciudad de Jerusalén en conformidad con las instrucciones de Jesús. Sus fieles seguidores, nos dice Flavio Josefo, un historiador de la antigüedad, sus fieles seguidores se apresuraron a huir de la ciudad, permanecieron lejos de allí y se libraron del terrible sufrimiento que les sobrevino a aquella ciudad. Gracias a esta huida, muchos de ellos, la gran mayoría, se salvaron. Sin embargo, hermanos, debemos entender algo, que Jesús no solamente hablaba de hechos futuros cercanos a su resurrección, sino que hablaba también de hechos futuros que todavía aún no se han cumplido y que están por ocurrir. Estos hechos futuros cercanos también podemos verlos, si usted me acompaña, en Marcos capítulo 13, versículo 9 al 11. El Señor les dice a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés, les dice: pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Como dije, hay hechos que ya ocurrieron y que estos hechos le ocurrieron a los discípulos del Señor Jesucristo. Si usted me acompaña en su Biblia, en Hechos capítulo 4, versículo 7 al 10, leemos algunas cosas de las profecías del Señor Jesucristo que se han cumplido en la vida de los discípulos. Nos dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Dónde estaba Pedro y Juan? Estaba ante las autoridades, como Jesús le había dicho, que iban a ser llevados ante autoridades para testimonio de ellos. ¿Y de qué manera ellos estaban dando testimonio? Llenos del Espíritu Santo, nos dice el autor de Hechos de los Apóstoles. Pedro dando testimonio ante estos gobernantes. En Hechos también, capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Estas persecuciones de las que el Señor les había hablado en Marcos se estaban cumpliendo en la vida de los discípulos. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, pero si esto se cumplió y en nosotros esto no se cumple, no, hermanos. También se cumple en nuestras vidas el hecho de que todo el que quiera vivir una vida piadosa, dice Pablo, padecerá persecución. Así que no solamente en la vida de los discípulos ocurre esta persecución, obviamente que los discípulos pasaron cosas que nosotros no vamos a pasar porque ellos estaban siendo las bases de la iglesia, y no hay otras bases más que ellos, el Señor Jesucristo, la piedra angular, y ellos la base de la iglesia, y nosotros construimos sobre esas bases. No vamos a pasar cosas que ellos pasaron. No somos apóstoles, somos predicadores, algunos pastores, otros maestros. Pero sí vamos a pasar tribulación, situaciones difíciles por causa de la piedad. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice el apóstol Pablo. Y otro ejemplo más es el caso del mismo apóstol Pablo. Esto está en Hechos capítulo 24. Si usted lo quiere leer en su casa, él está ante un gobernador que se llama Félix y está dando testimonio del Evangelio, testimonio de Jesucristo. Ahora yendo, hermanos, a nuestro texto del día de hoy, del versículo 24 nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Acá lo que estamos viendo son hechos que aún no se dieron, hechos futuros, como decía hace un rato, profecías futuras que todavía no se cumplieron. Sí se cumplió lo que el Señor les hablaba de que los discípulos sufrirían de esta manera, pero esto de que después de aquella tribulación, como dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, aún no ha ocurrido. Son sucesos a ocurrir, cosas que van a suceder. Durante toda la historia de la humanidad hemos escuchado de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de catástrofes en diferentes lugares, pero en toda la historia de la humanidad no hay registro donde la luna deje de dar su resplandor, donde el sol no brille y las lumbreras del cielo caigan. No hay registro de eso. Y Marcos dice que después de aquella tribulación estas cosas van a suceder. Marcos lo que hace es usar un lenguaje cósmico para dar a conocer sucesos que aún no ocurrieron en los cielos.
Esto ocurrirá, como dije, luego de la gran tribulación, donde Cristo volverá por su iglesia a la tierra para llevar a sus elegidos y luego pasarán estas cosas. ¿Se entiende, hermano? El Señor viene por su iglesia, nos arrebata. Acá comienza un tiempo de caos, de destrucción, 7 años de tribulación, pero el Señor regresa nuevamente por los elegidos de la tribulación. Y en este caso, cuando hablamos de Marcos capítulo 13, versículo 24, está hablando de esa segunda venida. No de la segunda venida, sino de la siguiente, después de la tribulación. Que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, que las estrellas caerán del cielo. MacArthur nos dice en los comentarios que son hechos que ocurrirán de forma literal, sucesos que ocurrirán de forma literal. El sol dejará de brillar, la luna se oscurecerá y las estrellas perderán el control en los cielos, viajarán por el espacio de forma desordenada. Obviamente una estrella no puede caer a la tierra porque es mucho más grande que la tierra, pero sí estarán de forma desordenada en los cielos, yendo de un lado a otro, perdiendo el control. Pero esto está todo permitido por Dios. Todo lo que está sucediendo es permitido por un Dios soberano que controla todas las cosas, pero que en ese momento permitirá que esas cosas sucedan de esa manera. Pero otra de las cosas es que esto va a suceder debido a la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, con poder y gloria, dice el texto. No es sencillamente que estas cosas pasan al azar porque suceden, sino que suceden por el hecho de que Jesús está viniendo con poder y gloria a este mundo. Y opaca la luz del sol, opaca la luz de la luna, y las estrellas se dispersan por el poder con el cual el Señor Jesucristo viene, trayendo consigo a la iglesia y rescatando a los santos de la gran tribulación. Ahora bien, hermanos, Jesús nos habla de una forma diferente a cómo vino por primera vez. Cuando Él vino por primera vez a este mundo, nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en esta segunda venida, el Señor viene con gran poder y gloria, trayendo castigo para los impíos, pero trayendo recompensa para su iglesia, para aquellos que son parte de su iglesia en aquella tribulación. Este mismo Jesús nos dice Hechos capítulo 1, versículo 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que Él se fue cuando resucitó y cuando les habló y guió a sus discípulos cómo debían ellos seguir, así de la misma manera el Señor vendrá en las nubes del cielo, nos dice el autor de Hechos. La idea es la siguiente: sabemos que así como su partida fue literal, visible y física, de la misma manera el Señor regresará del cielo a la tierra, también de forma literal, de forma visible y de forma física. Pero además, en su regreso final, el Señor afirma que vendrá, como dije antes, con gran poder y gloria, y esto se da por el hecho del incontenible poder y gloria de Cristo en su regreso, el hecho de que ocurran estas cosas, estos sucesos en los cielos. La pregunta que deberíamos respondernos nosotros, hermanos, es una pregunta sencilla que por ahí muchas veces la hemos escuchado y hoy vamos a volver a escuchar. Y es: ¿estás preparado para aquel día cuando Cristo regrese por su iglesia? ¿Cómo te estás preparando para el regreso de Cristo? ¿Cómo nos estamos preparando para el regreso de Cristo? No estoy diciendo si tú estás haciendo las cosas bien, si estás obrando de buena manera, si estás haciendo obras. No. Estoy diciendo si estás anhelando el regreso de tu Señor Jesucristo, aquel que ya te perdonó tus pecados, aquel que vino a redimir
a redimirte de tus pecados y a perdonarte. ¿Lo estás esperando con anhelo, con ganas, con gozo, o te estás aferrando a esta vida, que es pasajera? ¿Tienes anhelo de encontrarte con Cristo o prefieres que Él aún no regrese? Porque hay personas que son cristianas pero prefieren que Él aún no venga por su iglesia. No, todavía no, que espere un poquito más. Pero la realidad es que si entiendes quién regresa por ti, lo anhelarías. Tendrías gozo, tendrías alegría en tu corazón, porque sabes que tu Señor está en búsqueda de ti, te viene a buscar. ¿Tienes temor o miedo de su regreso? Es otra pregunta. No debería ser así, hermano, porque en Apocalipsis dice que Dios guardará de la hora de la prueba, te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar ¿a quién? A los moradores de la tierra. No para probarte a ti, que has creído en Jesucristo, que has venido al arrepentimiento, que has confiado en Él, para probar a los moradores de la tierra. Tú no eres un morador de la tierra, hermano. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, nos dice la palabra del Señor. Somos personas que estamos de paso en esta tierra, pero tenemos un propósito y es la de predicar, de llevar el Evangelio a toda criatura, como el Señor lo ha dicho. Dice en Mateo capítulo 28, cuando termina, que al Señor le fue dado todo poder en los cielos y en la tierra, y que no hay nada que se pueda interponer en el camino del Señor Jesucristo. Así que cuando empiezas a tener miedo, a sentir miedo de si te quedarás, si pasarás la tribulación, eso no tiene que ser así. Deberías pensar en tu Señor y en su regreso y anhelarlo y tener gozo. Porque si tú miras a Cristo y ves la obra de la cruz hecha en tu favor, en tu lugar, muriendo el Señor Jesucristo santo, perfecto, sin mancha por ti, y reconoces tu pecado, eso es suficiente para que cuando Él regrese, te lleve con Él. Ahora, muchos podrán tener temor, miedo del regreso de Cristo, pero por más temor y miedo que puedas tener, cuando Cristo venga te va a llevar con Él también. Ese miedo quedará de lado, no importa. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo? Es el de llevar las buenas nuevas de salvación, de contarle a otros lo que Jesús hizo por nosotros y lo que puede hacer por esa persona también. Ahí cobra sentido el Evangelio, ahí cobra sentido todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que predicamos desde este lugar. Cuando personas escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten a Cristo, y son salvas, y son perdonadas por nosotros, no, por el Señor Jesucristo, el único digno. Así que recuerda, hermano, somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso para dar testimonio del Cristo vivo y resucitado, que venció la muerte, que no tienes que tener temor tampoco de la muerte, porque Él ha vencido la muerte. ¿De qué manera nos estamos preparando para el regreso de Jesús? ¿Cómo lo estamos haciendo? En principio deberíamos hacerlo anhelando su venida, confiando en que Él volverá por nosotros. La palabra de Dios, toda se ha cumplido, todo lo que Él dicho se ha cumplido. No podemos pensar que esto no se va a cumplir. Y se va a cumplir pronto, hermanos. Estemos alerta, es el tiempo de volvernos al Señor, de abandonar nuestro pecado, de dejarnos de pavadas, de divisiones, entre nosotros, entre hermanos. Obviamente que van a haber divisiones con personas que no predican a Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Por supuesto que sí, pero entre nosotros no debería haber divisiones. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad no es algo que nosotros podamos ganarnos por nuestras propias buenas obras.
sino que es algo que ya nos ha otorgado el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por nosotros y recibió todos los beneficios para darnos salvación a nosotros. Por eso no es por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora, si nosotros hacemos buenas cosas, es por el hecho de que estamos siendo santificados por nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos méritos, son los méritos de Cristo. Si tú deseas estar de pie cuando Cristo regrese por su iglesia, busca estar en paz con todos también. Busca estar en paz con todos. Si tú deseas que el temor se aleje de tu vida, como dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estar en paz con nuestros hermanos es algo que debemos hacer, mis hermanos. Es algo que debemos procurar, que debemos insistir. Cuando estamos con enojo hacia algún hermano que nos ha ofendido, quizá el hermano no se dio cuenta y nosotros fuimos ofendidos por ese hermano, poder recapacitar y buscar la paz con nuestro hermano. Poder perdonar y entender que si ofendemos también debemos ir y buscar que nos perdonen también. Al recordar estas palabras que Dios dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y de qué otra manera podemos santificarnos? ¿Cuál es otra de las maneras? Juan dice en el capítulo 3, versículo 2 al 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es, en su venida, cuando Él venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú tienes esa esperanza del regreso de Jesucristo, lo que está pasando en tu vida es que te estás purificando a ti mismo, hermano. Así lo dice la palabra del Señor. Y termina diciendo Juan, así como Él es puro. Nos purificamos no como otras personas son puras, sino como Él es puro. Son los méritos de Cristo Jesús. Así que si estamos esperando el regreso de Cristo, si estamos esperando la segunda venida, si estamos anhelando ese regreso con fervor en nuestro corazón, nos estamos santificando y purificando también a nosotros mismos. Y el versículo 27 finaliza y nos dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lo último que podemos ver acá que nos relata Marcos es que Cristo, cuando Él regrese, enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos. Lo que está haciendo Marcos otra vez es mostrarnos el poder de Cristo, como ya lo hemos visto en el pasaje, dando mandatos ahora a los ángeles de lo que ellos tienen que hacer. Entonces, esto habla de que todo poder, toda autoridad, todo dominio le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo. Él ordena a los santos ángeles a que realicen ese trabajo de traer a sus santos hacia su presencia. Así que, hermano, te animo en esta noche a que puedas poner tu confianza en Cristo, aquel que te ha perdonado, que ha salvado tu vida, que te ha rescatado, que nos ha rescatado de nuestras miserias y trasladado al reino de la luz. Y que cuando Él venga, recuerdes que Él te llevará, que te irás con Él, que no tengas temor. Y si tienes temor, reflexiona sobre esto y recuerda que aquel que espera su venida se santifica a sí mismo, así como Él es santo. Amén. Dios le bendiga. Hasta aquí nomás la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, Señor, y